Buen día. Bueno, si alguno me conoce, soy el licenciado Morales Gustavo, a cargo de la presentación del tema que vamos a dar hoy en el segundo Congreso de Enfermería, el manejo del paciente con traumatismo del cráneo, el manejo inicial y el manejo en la terapia intensiva. El manejo inicial da una guardia de emergencia y el tratamiento o el siguiente manejo del paciente en la terapia intensiva, en lo que es el tiempo que va a estar internado el paciente y la continuidad de lo que es el manejo del paciente con traumatismo del cráneo grave. Los disertantes, y aquí les van a acompañar, son como Espinosa Cristian, enfermero especialista en cuidados críticos, enfermero en la terapia intensiva. Y Roxana Ferreira, enfermera, también es jefa de unidad de la terapia intensiva del Hospital Ferrando y especialista en cuidados críticos. Así que lo vamos dejando con ellos. Espero que aprovechen todo lo que saquen de acá. Es muy importante, dada la situación que tenemos en la provincia. Sabemos que tenemos muchísimos traumatismos de cráneo basados en accidentes de tránsito. Entonces, en nuestra provincia, el gran problema que tiene es el tránsito, que no está regulado, no está regido, no usan cascos. Todo eso lleva a que hoy nuestro hospital, el Gran Hospital Ferrando, esté saturado en la guardia de emergencia por los accidentes de tránsito. O sea, pacientes que ingresan con diferentes traumatismos relacionados al accidente de tránsito, y uno de estos es el traumatismo de cráneo grave. Bueno, comenzamos acá. ¿Quién comienza, Cristian? Buen día, me presento. Como bien dijo Gustavo, soy enfermero cabecera de la terapia intensiva. Esa un poquito la voz. Del Hospital Ferrando. Le alcé un poquito la voz. Bueno, ahí ¿Estamos? Sí. Estamos. ¿Podemos repetir? Buen día para los que están presentes y los que están realizando presencialmente la virtualidad de este congreso. Soy el enfermero de cabecera del Hospital Ferrando de Espinosa Cristian, ¿sí? Especialista en áreas críticas. Y bueno, en esta oportunidad me invitaron para disertar lo que es el manejo inicial de pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave. No sé si algunos de los que están presentes hicieron atención alguna vez o estuvieron de cerca con un paciente con traumatismo de cráneo. Bueno, a modo de introducción, como dice la diapositiva, ¿sí? El traumatismo con T grave se caracteriza por ser una alteración que es secundaria a una lesión traumática primaria que se recibe en la cabeza, ¿no? Y que genera daño estructural al contenido de esta, ¿sí? Que pueden incluir tanto a la masa cerebral o tejido cerebral, como así también a los vasos sanguíneos. Es uno de los traumatismos más frecuentes, como dijo el licenciado Gustavo, ¿sí? Y se puede dar de forma aislada o formar parte de un politrauma, ¿sí? A nivel epidemiológico, es una de las patologías responsables del 20% del total de fallecidos en sus edades productivas, ¿sí? Y su máxima incidencia se presenta alrededor de edades que van de 15 a 35, 40 años. Es lo que nosotros en nuestro hospital recibimos, ¿sí? Y por una razón, la relación de género hombre-mujer de 3 a 1, ¿sí? Es un poco. En los últimos años se han profundizado pautas de actuación, que es la idea de este congreso, tratar de mencionarles las actualizaciones en cuanto al manejo que se tiene en este tipo de traumas,
tanto intra como extrahospitalario, nosotros nos vamos a centrar más que nada en una cuestión ya hospitalaria, ¿sí? Y que permite optimizar y disminuir de esta manera los errores que se pueden llegar a cometer en el manejo inicial clínico de esta alteración. A modo de generalidades, esto es para mencionar nomás y después entramos en sí a lo que es el tema de manejo. La anatomía del cráneo y su contenido, ¿sí? Sabemos que dentro del cráneo se encuentran estructuras vitales para el ser humano. Sabemos que el cerebro se encuentra recubierto por membranas, ¿sí?, que rodean y protegen al sistema nervioso central. A modo de esquema, siempre vamos de lo más exterior, o sea, las capas más gruesas, hacia lo interno, que serían las capas más delgadas, ¿sí? En primer lugar, encontramos a la dura madre, ¿sí?, que como sabemos que es una de las membranas más externas y gruesas, y que alberga dos espacios virtuales muy importantes, ¿sí?, el espacio epidural y el espacio subdural. En estos dos espacios que albergan una parte arteria y otras venas, se pueden llegar a producir por efecto de trauma, ¿sí?, hematomas, es decir, sangrado, que muchas veces son una urgencia quirúrgica y en otros casos se debe continuar con una conducta expectante, ¿sí? Luego, seguido de esa membrana, tenemos la aracnoides, ¿sí?, formado por el espacio subaracnoideo, ¿sí?, lleno de líquido cefalorraquídeo, que en este lugar también, por distintas condiciones, se pueden generar hemorragias, ya sea por traumas que se reciban o malformaciones que tengan que ver en la parte arteriovenosa del cerebro, ¿sí? Y por último, y lo menos importante, la vía madre, ¿sí?, que es la capa más interna, transparente, ¿sí?, y es la que recubre o sigue el contorno de los surcos y cisuras que presenta el cerebro, ¿sí? Luego sabemos que el cerebro se divide en dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y otro derecho, ¿sí?, que se encuentran separados por cisuras interhemisféricas y están unidas por el cuerpo calloso. Luego tenemos al líquido cefalorraquídeo. Este líquido es claro, incoloro, cubre la superficie externa, tanto en el centro y en la médula espinal, ¿sí?, corresponde al 10% del contenido del cráneo y se forma dentro de los ventrículos, ¿sí? Se eliminan productos de desecho que son producidos por el cerebro. Luego tenemos el sistema ventricular, que son los lugares estratégicos que tiene el cerebro para producir este líquido cefalorraquídeo que les comenté anteriormente, ¿sí? Y el número de 4 ventrículos. Luego se encuentran los lóbulos, ¿sí?, cerebrales, los cuales toman nombre en cierta forma de los 4 huesos que conforman la bóveda craneal, ¿sí? Tenemos el lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Y continuando con la anatomía, tenemos al encéfalo, ¿sí?
mucha bibliografía habla del encéfalo, nombrando solamente al cerebro, por así decirlo. Pero hay que recordar que junto con la médula espinal, de la misma forma, conforma el sistema nervioso, que es el que comanda mucho de los sentidos, el equilibrio y la audición. ¿Sí? Bueno, creo que hay un pasaje más. No, déjame nomás. Que no me tomó en la introducción. Bueno, como fisiopatología en cuanto al trauma del cráneo, ¿sí? Hay que mencionar que existen dos tipos de lesiones. En base a la comprensión de esos dos tipos de lesiones, nosotros podemos llegar a que nuestro manejo sea más específico y poder anticiparnos ante las complicaciones. ¿Sí? Como dijimos, la lesión primaria tiene que ver con todo lo que causa el daño directo o el impacto sobre el cerebro, ¿sí? Debido a su efecto biomecánico, ocasionando tanto una lesión a nivel celular, desgarro accional y, como bien dijimos, que el cráneo contiene vasos sanguíneos, también se pueden llegar a producir alteraciones vasculares. ¿Sí? Luego tenemos la lesión secundaria, ¿sí? Que son una serie de procesos, como dice en la diapositiva, alteraciones metabólicas, moleculares, inflamatorias e incluso vasculares que se inician en esa lesión primaria o ese trauma primario, y que si no se brinda una atención adecuada, rápida, esto puede llegar a provocar demás alteraciones, y una de las por la cual pasan los pacientes muchas veces a quirófano y luego a terapia intensiva, que generan aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Y disminución de la perfusión cerebral, o sea, del flujo sanguíneo. ¿Sí? Bueno, en esta parte sí hablamos un poco más de lo que es el manejo en sí que se tiene en la guardia, en la emergencia cuando ingresa el paciente con TEP. Ante la presencia de un paciente politraumatizado, la atención, en este caso como dijimos, intrahospitalaria, debe seguir un orden conforme a las guías del ATLS. Creo que habrán escuchado lo que son los programas o las guías de ATLS, ¿sí? Que es como un enfoque que nos permite, nos habla de etapas o periodos que uno debe tener en cuenta, y en cada una de esas etapas el manejo que se debe llevar a cabo, ¿sí? Comenzamos con una evaluación inicial conocida como el ABCDE, ¿sí? Es como lo mismo, algo así parecido al manejo de la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Pero en esta tenemos la sumatoria de la letra D, que habla de la alteración neurológica que sufren este tipo de pacientes, y la E de exposición total de la persona, sería del cuerpo.
¿sí? Dentro de la A, la B y la C, que cada letra hace referencia a un sistema, ¿sí? En este caso la A de respiración, la A y la B de la vía aérea de respiración y la C de la circulación, ¿sí? Aquí lo que se busca en esta primera instancia es, como dije, asegurar tanto vía aérea de respiración y la circulación y el estado cardiovascular, ¿sí? Una vez que se compensa al paciente hemodinámicamente en esta fase, pasamos a la evaluación del estado neurológico. Yo lo hago así en partes para ir comprendiendo qué tomamos como referencia, pero esto se hace integral, ¿sí? En el momento y no por partes. ¿Sí? Luego se evalúa el estado neurológico, como bien dije. En esta parte incluimos dos tipos de escala. Una que nos sirve tanto, o no es útil tanto extra como intrahospitalario, y la otra para estados de coma, más que nada intrahospitalario. ¿Sí? La primera escala, con la mnemotecnia ABI, hace referencia justamente al estado de alerta del paciente, la parte verbal, el dolor y el estado de inconsciencia. ¿Sí? Esto nos permite a nosotros hacer una estimación del nivel de conciencia del paciente. Sabemos que el nivel de conciencia del paciente va desde lo alerta, es decir, lo más despierto que puede estar la persona, hasta un estado de inconsciencia, pasando por un estado de somnolencia, semi-dormido si se quiere decir, un estado estuporoso y el último un estado comatoso. Esta escala hace justamente una relación a esos estados de conciencia, ¿sí? Un estado de alerta sería cuando el paciente interactúa con nosotros, ¿sí? De manera espontánea. ¿Sí? No hace falta provocarle ningún tipo de estímulo para recibir una respuesta. ¿Sí? Luego pasamos a lo verbal. En esta parte provocamos un estímulo verbal al paciente, por así decirlo, llamarlo por el nombre o preguntar si sabe dónde está. Si obtenemos una respuesta, sabemos que hay un estado de conciencia que está rondaría entre lo alerta y lo semi-somnoliento. Por ahí nosotros le preguntamos algo y como que se vuelve a dormir el paciente, pero responde a lo verbal. ¿Sí? Luego tenemos el dolor. Al provocarle un estímulo doloroso, podemos recibir una respuesta de la persona, ¿sí? que nos lleve el miembro superior hacia la parte donde nosotros le provocamos el estímulo doloroso y nos da cuenta de que el paciente está como un estupor leve. Y en cambio, cuando está inconsciente, no tenemos ningún tipo de respuesta, ya sea ni fisiológica, porque muchas veces al paciente no justamente tiene que referir el dolor, sino que al provocarle un estímulo podemos llegar a ver que se eleva la frecuencia cardíaca, que se eleva la presión arterial, ¿sí? La frecuencia respiratoria. Eso también nos habla de un estado entre estuporoso y comatoso. ¿Sí? Luego seguimos con la escala de coma Blackboard, que esta escala, a mi parecer, es muy importante
que como enfermeros, ¿sí? Hablemos el mismo idioma de los médicos, ¿sí? Porque esto nos sirve, como dice, evaluar el estado de conciencia, pero a la vez poder clasificar los tipos de trauma y el riesgo que presenta ese tipo de pacientes, ¿sí? La escala de Glasgow tiene varios componentes, ¿sí? Para ser evaluados en el paciente: ocular, verbal y motor, ¿sí? Todas tienen una puntuación máxima distinta, pero todas comparten la misma puntuación mínima, que es 1, ¿sí? Es decir, 4 de puntuación máxima para la apertura ocular, 5 para una respuesta verbal y 6 para una respuesta motora, ¿sí? Si hacemos la sumatoria de eso, nos da un puntaje máximo de 15, ¿sí? Y como dijimos, todas comparten el mismo puntaje mínimo, que es 1. O sea que el menor puntaje sería, a la hora de hacer esta evaluación, sería 3 y no 0, como me tocó ver alguna vez en algún registro, ¿sí? Quiero hablar más o menos de cómo desglosar y evaluar esos componentes, ¿sí? Tenemos la apertura ocular, donde evaluamos desde una espontánea hacia una nula o sin respuesta. Creo que todos sabemos que si tenemos que otorgar a los pacientes una aplicación 4, una respuesta ocular espontánea sería que el paciente, sin provocarle ningún tipo de estímulo, dirija la mirada o tenga una apertura ocular, ¿no? Luego seguimos con la puntuación de 3 al provocarle o al estímulo verbal, ¿sí? Le pedimos que abra los ojos, ¿sí? Y él responde. Luego, al dolor, si le provocamos un estímulo doloroso al paciente, este realiza la apertura ocular y se ganan los 2 puntos, ¿sí? Y luego tenemos la puntuación 1, ¿sí? Donde la persona, por más estímulo que se le provoque, no tiene reacción, o sea, no tiene apertura ocular. Lo mismo con la respuesta verbal, ¿sí? La puntuación máxima es 5, y esto es cuando el paciente se encuentra orientado, ¿sí? Al preguntarle o pedirle que nos diga su nombre, ¿sí? O si sabe dónde se encuentra, obtenemos los 5 puntos. Desorientado, en el caso o en situaciones donde preguntamos al paciente si sabe dónde se encuentra y solamente nos comunica de forma desorientada, como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Le preguntamos si sabe dónde está, me quiero ir, ¿sí? Palabras inapropiadas, cuando le hacemos una pregunta al paciente y solamente obtenemos palabras como ser pájaro, perro, ¿sí? Pero no son palabras apropiadas para la situación, ¿sí? Luego tenemos los sonidos incomprensibles, son solamente, como dice la diapositiva, sonidos incoherentes que ni
siquiera llegan a ser palabras. Y por último, la orientación 1, cuando no tiene respuesta de verdad. Luego seguimos con la respuesta motora, que esta tiene una puntuación máxima de 6, ¿sí? Cuando el paciente obedece órdenes, ¿sí? Le pedimos a la persona que levante un brazo o que flexione una pierna y él la realiza. Luego, si localiza el dolor, por lo general siempre realizamos un estímulo doloroso en el trapecio, ¿sí? En el arco supraorbitario, ¿sí? O en las terminaciones de los dedos. ¿Sí? Si el paciente localiza el estímulo doloroso, se gana los 5 puntos. Luego tenemos retirada hacia el dolor. Cuando la persona, el estímulo doloroso, se quita, ¿sí? Se retira. Luego, los reflejos de flexión, ¿sí? Es cuando la persona realiza una una flexión, pero de los miembros superiores, rotando las manos hacia adentro, ¿sí? Esto por lo general es signo de una lesión de descorticación, ¿sí? A nivel cerebral sería un daño por arriba del mesencéfalo. No llega a ser tan grave como un signo de descerebración que sí afecta a estructuras mucho más bajas que el mesencéfalo y que llegan a la base del cráneo más abajo, ¿sí? Que es el caso de los reflejos extensores, donde la persona realiza una extensión hacia afuera, ¿sí? De los miembros superiores. Y luego tenemos la última puntuación con 1, que es cuando no tenemos respuesta y el paciente obviamente está con 12%. Bueno, esto es para recordar también que debemos realizar tanto de la valoración neurológica como la valoración pupilar. ¿Qué se observa en las pupilas? Observamos el tamaño, la forma que presenten las mismas y la reactividad. El tamaño pupilar, como dice el objetivo, tenemos 3 tipos: midriáticas, intermedias o medias y mióticas. ¿Sí? Me acuerdo que en mis días de residente los hacían ir y medir con una reglita los milímetros de las pupilas, ¿sí? Varias midriáticas que son dilatadas, más de 4 milímetros, ¿sí? Intermedias, normales, de 1,5 a 4, y mióticas de 1,5 milímetros. Luego tenemos las formas pupilares, que es la diferencia de tamaño que presentan las pupilas. Isocóricas, cuando ambas pupilas tienen igual tamaño, ¿sí? Y anisocóricas, la diferencia que existe entre las mismas de más de 1 milímetro entre una pupila y la otra, ¿sí? Y por último, la reactividad de las mismas ante un estímulo luminoso, ¿sí? Que pueden ser reactivas o nulas, es decir, no reactivas. Otros factores que nos ayudan a considerar un traumatismo de cráneo grave, bueno, tenemos el tipo de trauma, que puede ser penetrante por un objeto filoso o puntiagudo, o lo
que recibimos normalmente en la guardia, pacientes con heridas de arma de fuego. ¿Sí? Fracturas por hundimiento, ¿sí? Por lo general, una de las causas de los traumas de cráneo son pacientes que trabajan en alturas, caídas de andamio, ¿sí? Y las fracturas de base de cráneo, estas se consideran mediante los siguientes signos. La fractura de cráneo de base de cráneo puede ser anterior o posterior. Dentro de la anterior tenemos signos como ser ojos de mapache, ¿sí? Y no como han escuchado menos. Me pasó escuchar una vez ojos de mapuche, esos son los pueblos originarios del sur de la Argentina, y es una equimosis que se produce a nivel periorbital, es decir, alrededor de los ojos, que puede estar acompañado o no de epistaxis, sangrado, ¿sí? O rinorraquia, ¿sí? Y una lesión de base de cráneo posterior con los signos de Butler, ¿sí? Que es una equimosis que se produce en la apófisis mastoide, como la imagen lo muestra, detrás de la oreja, ¿sí? Que se acompaña o puede acompañarse de otorragia o otorragia, ¿sí? Sangrado o pérdida de líquido cefalorraquídeo. La siguiente. Bueno, como dijimos que la escala de Glasgow nos permitía clasificar la gravedad o la severidad del trauma, ¿no? Teníamos un trauma, una clasificación en trauma leve, moderado y grave. Los graves por lo general reciben una puntuación igual o menos a 8. Dijimos que nunca puede ser 0, sino de 3 a 8 sería para tomar en cuenta un TEP grave. La bibliografía y las guías actualizadas consideran que se debe asegurar la vida aérea mediante la intubación a partir de 8, ¿sí? Porque la idea es, aparte de mantener una normocapnia, que, como dice la diapositiva, asegurar la vida aérea de que el tren en un estado de conciencia no se recapile por lo general en el paciente. Sabemos que el dióxido de carbono tiene una relación entre 35 y 45 milímetros de mercurio, que sería lo óptimo, lo normal, ¿sí? Por arriba o por debajo de estos valores provocan ciertas alteraciones, pero la más temida son los efectos vasodilatadores que tienen las mismas sobre los vasos cerebrales, porque con esto se genera aumento en la presión intracraneal, es decir, la presión interna que maneja el cerebro. Por lo general llega a 20 milímetros de mercurio, pero eso lo va a profundizar y lo va a detallar mi jefa. Luego, otra de las medidas de actuación es mantener la cabecera de la cama en un ángulo de 30 hasta 35 grados, ¿sí? Esto tiene una evidencia científica, ¿sí? Y nos permite favorecer el retorno venoso, ¿sí? Del cerebro y
de esta forma poder disminuir muchas veces la presión intracraneal. ¿Sí? Luego, debemos evitar también la hipovolemia, porque esta alteración propicia la hiponatremia en el paciente, lo que favorece o aumenta el edema cerebral, que son todas esas cuestiones que mencionamos que se producen en la lesión secundaria, ¿sí? Luego de provocar el trauma. ¿Sí? Aumento de la presión intracraneal y disminución de esta manera del flujo sanguíneo cerebral. Cuando dicen no le llegan a los tanques. ¿Sí? Entonces, lo que evitamos es justamente esto. ¿Sí? Siempre tenemos que mantener todo normal, como quien diría. ¿Sí? La glucemia, la uremia, los gases arteriales. ¿Sí? Y en este caso de hipovolemia, por lo general lo que se utilizan son soluciones fisiológicas al 9%, ¿sí? No es el 6, tiene un porcentaje. Y Ringer lactato, que son soluciones que se acercan más a lo osmótico, a la modalidad del medio interno del cuerpo. Algo solo para completar, sí, es raro que yo esté callado, pero bueno, en base a todo lo que dijo Cristian acá, en lo que es el manejo inicial en el paciente con traumatismo de cráneo grave, vemos, en base a toda la valoración que hizo, que lo más importante que hace enfermería en este caso es la valoración. O sea, esto, qué es lo que nos dice el conocimiento de cada una de las cosas que van sucediendo en un paciente con un traumatismo de cráneo grave, es la valoración de enfermería. Valorar vía aérea, el estado de conciencia, conociendo toda la metodología, conociendo lo que son las escalas en las que vamos a ir valorando cada una de las partes del paciente y así ir reconociendo. ¿Eso qué va a hacer que yo como enfermero pueda actuar y valorar qué tipo de paciente estoy teniendo en ese momento? Si es un paciente con un traumatismo de cráneo grave o con un traumatismo de cráneo leve. ¿Qué hace esto? Que yo pueda priorizar la atención y ir diferenciando quién necesita mayor atención más rápida a aquel que necesita menor atención y que puede darme tiempo a la espera. Todos estos conocimientos que están adquiriendo hoy día ustedes, luego uno se pone a pensar, todo eso y es engorroso la parte de lo que es la parte teórica, pero debo conocer, porque si yo no conozco todo lo que él está diciendo en este momento, yo no puedo actuar. O sea, me encuentro en un lugar con un paciente y voy a decir, ¿por dónde empiezo? Y tal vez tiene un corte en el dedo del pie y me voy a curar el corte del dedo del pie cuando el paciente está con un TEC grave, está sangrando, está con otorragia, está con rinorragia del paciente, pero para mí era importante porque le salió el dedo del pie. Entonces, eso es lo que hace enfermería. La valoración inicial es lo que me permite, dado con el conocimiento que uno tiene, poder reconocer la gravedad del paciente y actuar en el momento. Entonces, el hecho de poder conocer, como dice Cristian, cada una de las escalas que hace, que permite que yo valore neurológicamente al paciente el tipo de respuesta que va teniendo, para que yo pueda actuar y decidir y poder salvarle la vida al paciente, aquel que realmente necesita que actúe eso. Como mencionó el licenciado Morales, aparte de poder priorizar, poder clasificar la gravedad del trauma y así también la atención oportuna, nos permite también llegar a mantener la funcionalidad del cerebro con este manejo y esta atención
paciente. Bueno, como otra de las medidas en el manejo, analgesiar a los pacientes, ¿sí? Muchas veces recibimos pacientes con agitación psicomotriz, excitados, y todas estas situaciones lo que generan solamente es mayor aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Más desestabilidad del paciente. Y para disminuir esta respuesta simpática que presenta la persona, por lo general utilizamos opioides, ¿sí? El más conocido, no sé si escucharon hablar, es el fentanilo. ¿Sí? Hay que prestar cuidado cuando se indican este tipo de drogas, ¿sí? Para analgesiar a los pacientes y asegurarnos de mantener siempre una norma homogénea, porque en la mayoría de los casos, ya siendo bono con infusiones continuas, este tipo de droga puede llegar a impotenzar, provocar bradicardias en el paciente y agravar más el cuadro o riesgo. Y en situación de herniación cerebral, cuando el cerebro se quiere tapar con los orificios que tiene el cerebro. Esto todo producto de la presión y el edema que presenta el mismo, ¿sí? Si no disponemos en circunstancias clorurados hipertónicos, soluciones hipertónicas, ¿sí? Salinas, se pueden administrar mannitol, ¿sí? Hay evidencia científica, ¿sí? Hay evidencia científica que nos habla de la terapia hiperosmolar, ¿sí? Esto que les acabé de comentar. En muchas situaciones, o mejor dicho, en situaciones específicas se puede utilizar mannitol, como bien dijimos, si no se cuenta con solución salina hipertónica. Pero la respuesta, si hacemos una evaluación entre el mannitol y la solución hipertónica, tenemos la misma respuesta con la solución salina que igual el mannitol, ¿sí? Pero la diferencia es que el mannitol presenta muchos efectos adversos que comprometen y agravan más la gravedad del paciente. Son nefrotóxicos, se necesitan vías centrales que muchas veces en los centros de urgencia o emergencia, las primeras horas o al ingreso del paciente solamente contamos con vías periféricas, siempre de gran calibre, el número de 2 como mínimo, ¿sí? Y estas soluciones extravasan los vasos y pueden llegar a generar síndromes compartimentales, úlceras, y se agrava más el cuadro. Por eso, por lo general, y la evidencia científica romana, se prefieren más soluciones hipertónicas que no para disminuir lo que es el edema y extraer agua del cerebro. Luego, otra de las medidas son las convulsiones, ¿sí? que pueden llegar a presentar los pacientes, ¿sí? Esto se debe, como dice la diapositiva, ya sea porque aumentan el requerimiento metabólico de oxígeno, dijimos que siempre asegurar la vía aérea y la oxigenación del paciente, mantener una normocardia, ¿sí? El aumento de la PIC también
también genera convulsiones, ¿sí? La hipoxia cerebral genera convulsiones y la liberación de neurotransmisores producto de esos desequilibrios metabólicos y la lesión celular. Aunque se utiliza muchas veces el valproato y el L-tiracetam, en la actualidad se sigue recomendando el uso de la fenitoína, porque la evidencia científica sigue avalando que las mismas disminuyen significativamente las convulsiones que pueden llegar a presentarse luego del trauma, es decir, postraumáticas tempranas. Bueno, esto es para recordar lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? Clasificamos lo que es la lesión primaria, secundaria, ¿sí? Alteraciones de autorregulación que tienen el cerebro, ¿sí? Para contrarrestar esos efectos, ¿sí? Y siguiendo con las normas generales, evitar fiebre, alteraciones metabólicas, como se dijo, hiperglucemia, porque todas ellas nos llevan o desencadenan que se aumente o se favorezcan las convulsiones. Y por último, y no menos importante, realizar tomografía cerebral. Hay una escala que se utiliza, la escala de Marshall, en los pacientes con lesiones cerebrales, y esto es lo que permite, más que nada a los médicos, pero a nosotros también, para confirmar que estamos ante una situación de grave, ¿sí? Relaciona la posibilidad de desarrollar tanto hipertensión intracraneal y su posterior muerte y mortalidad. Al tener una confirmación de la gravedad con el hallazgo de la tomografía, ¿sí? Damos aviso del paciente, lo preparamos. Si se trata de una lesión que requiere una evaluación quirúrgica, ¿sí? Interconsulta con neurocirugía, ¿sí? Y el paciente pasa al quirófano y ya previo a eso se busca una cama en el área de terapia intensiva, el cual el paciente va a recibir. Y en esta parte le doy pie a mi jefa. Bueno. Entonces, esto que va a ser la terapia intensiva es, entonces, en resumen, viendo qué es lo que hacemos nosotros como enfermeros en una guardia de emergencia en la recepción o sea, la atención inicial o la recepción del paciente con traumatismo de cráneo, valoración primero. En la actuación, ¿cómo actuaría enfermería? Acceso venoso vascular, como dijo el Cristian acá, el hecho de que tenga 2 accesos como mínimo del paciente en una vena de gran calibre para el pasaje de los líquidos, la hidratación y de cierta cantidad de droga que vamos a comenzar con la terapia en el paciente. La valoración de esto va a continuar hasta que se decida qué se va a hacer con el paciente. El paciente va a pasar al quirófano y posterior a una terapia intensiva. Si pasa al quirófano, ¿cuáles serían los cuidados en este momento? La preparación del paciente prequirúrgico. ¿Por qué? Porque el paciente iría a la colocación de un catéter de PIC, etcétera, o dependiente de la lesión que está teniendo el paciente. Entonces, ¿cuál sería la preparación nuestra prequirúrgica en el cráneo del paciente? Es el rasurado, o sea, rasurar la cabeza del paciente, la preparación, o sea, la asepsia de la zona para que el paciente vaya preparado y no nos genere un problema luego, posterior, con infecciones en la terapia intensiva. El paciente después vuelve a la terapia intensiva. Si no fue una buena preparación prequirúrgica en el
el paciente se manifesta en la terapia intensiva. Entonces, todo el resto va a ocurrir dentro de la UCI. Evitando eso, buena preparación del paciente prequirúrgico ya en la guardia para su posterior traslado al quirófano. Bien, buenos días. Bueno, acá yo mi nombre es Roxana, como ya dijeron, trabajo en la terapia intensiva hace más de 10 años, así que vamos a contarle hoy nuestra experiencia del manejo del paciente con traumatismo de cráneo grave, que hoy en día ocupa un alto porcentaje de nuestras camas, ¿sí? En el rango de edad y todo, que hoy Cristian ya